Estamos grabando. Cosas y curiosidades, bueno, curiosidades más bien cosas que os quiero comentar. Proyecto. El proyecto lo tenéis que acabar esta semana. Y esta semana significa que tenéis bastante curro, ¿vale? Yo os voy a explicar las fuerzas y no voy a mandar ningún tipo de tarea. Quiero que le dediquéis tiempo al proyecto, ¿vale? Pero básicamente en el proyecto nos faltan una serie de cosas. Bueno, lo pongo aquí. Nos falta el punto 4.6, ¿vale? Que era neurofisiología. Que si os acordáis del guión del proyecto, básicamente es una entrevista o, bueno, un pequeño vídeo al que tenéis que entrar. Recordad que tenéis el proyecto colgado en Habla Planeta, lo colgué yo en Física y Química para que podáis acceder a él. Y básicamente es una entrevista y una serie de preguntas, ¿vale? Os miráis la entrevista, es un pequeño vídeo y vais contestando las preguntas, ¿de acuerdo? Luego tenéis que hacer el apartado de metodología, bueno, de conclusión. El apartado de conclusión, ¿qué es? Pues es un pequeño resumen, ¿vale? Aquí vamos a hacer un pequeño resumen de qué habéis trabajado y cómo lo habéis hecho. Es decir, una persona que lea vuestra conclusión, ¿vale? Va a poder saber qué habéis hecho en el proyecto y cómo lo habéis hecho, ¿ok? Y además del resumen va a haber una valoración personal, ¿vale? De todas formas, todo esto está en el proyecto, ¿de acuerdo? O sea, todo esto está en el guión, bien puesto. En la parte de conclusión tenéis ahí qué se pide para hacer una conclusión. Por favor, consultar ese guión. Buenos días, Liz. Luego, vamos a hacer el apartado de metodología. Vale. Y finalmente, el apartado de bibliografía. Tenemos un problema y el problema es que se nos come el tiempo, ¿vale? Y entonces esto hay que tenerlo listo lo antes posible. Y lo antes posible significa esta semana. Es bastante. La gente de las asignaturas de ciencias, es decir, el resto de docentes, el resto de profesores también lo sabe, que es bastante, ¿vale? Por lo que vais a tener tiempo libre para hacerlo. ¿Eso qué significa? Que en asignaturas como, por ejemplo, en educación física, que sabéis que está el proyecto de ciencias englobado dentro de educación física también, no os van a mandar mucha tarea, porque tenéis que hacer el proyecto esta semana. De manera que estos serían los puntos, ¿vale? Neurofisiología, punto 4.6, pequeño vídeo, una entrevista, contestar unas preguntas, ¿vale? Conclusión, que tenga un resumen y una valoración personal. La metodología, todo esto está en el guión, ¿de acuerdo? Consultadlo, y la bibliografía que habéis consultado, ¿vale? Las páginas web, la que habéis consultado, de donde habéis sacado la mayoría de la información, si habéis consultado libros, si habéis consultado documentales, etcétera, ¿vale? Artículos, periódicos. Todo esto para este viernes. Respuesta corta, sí. Respuesta larga, yo no me importaría que me lo enviarais hasta el domingo, ¿vale? Sí, en principio os van a dejar tiempo. Es decir, están al tanto el resto, y yo si no lo pongo yo hoy por el grupo, pero la gente está al tanto de que lo que tenéis que hacer en el proyecto de ciencias, porque en el proyecto de letras solo os queda esto, que creo que también tenéis que hacerlo esta semana. Pero en el proyecto de ciencias nos falta el 4.6, luego hay que hacerlo todo. Entonces, como es bastante, en el resto de asignaturas, y desde la mía también, yo no os voy a mandar tarea hoy, dedicarle tiempo al proyecto, ¿vale? ¿Por qué todo en una semana? Porque se supone que esto tendría que estar hecho para ya. Quiero decir, al final el proyecto de ciencias tenía un punto más y no se hizo en la revisión anterior y se tiene que incluir ahora. Todo esto en una semana porque el día 30 tenéis que entregar el proyecto acabado y ya está. Y luego el día 5 o 6, una cosa así, exponerlo. El día 30 acabado significa que tendréis que revisar todo el proyecto, hacer que quede bien, etcétera.
¿vale? Y el día 30 entregar el proyecto final. El día 5 y 6, ¿cómo vamos a hacer el tema de las exposiciones? Buena pregunta, vamos a ella. El día 5 y 6 tenéis que hacer una grabación, o esa es la información de la que dispongo, ¿vale? Os daré más detalles cuanto sepa más, pero a priori lo que tenéis que hacer es una grabación de vosotros mismos exponiendo con algún método visual, tipo PowerPoint o lo que sea, el trabajo que habéis hecho, pero no todo el trabajo, ¿vale? La exposición este año se limita a la parte que más os ha motivado, que más os ha llamado la atención, etcétera, ¿vale? De manera que si, por ejemplo, la parte del proyecto de ciencias que más os ha llamado la atención son las neuropatologías, pues hacéis solo la exposición de la parte de neuropatologías, ¿vale? Es una exposición de unos 10 minutos, como mucho, ¿vale? ¿Por qué qué? ¿Por qué la exposición es así de esta forma? Bueno, básicamente no es solo, supongo que se ha querido un poco acortar la exposición para que no quede todo, no sé, digo yo, no lo sé porque yo soy nuevo de este año, no sé cómo lo hacíais los años anteriores. Sí que la exposición debe incluir una introducción en la que digáis qué es la neurociencia, que estudia, que trabaja, es decir, va a haber una introducción y luego ya os iréis a la parte que más os ha motivado o la parte que más os ha gustado del trabajo, la que más os ha llamado la atención, la que más os ha gustado investigar, etcétera, ¿vale? Y una pequeña conclusión. Es decir, el trabajo no es solo la parte que queráis, sino hay una introducción, hay una conclusión, pero no tenéis que hacer una exposición de todo el trabajo, ¿vale? Obviamente, todo el trabajo a la hora de entregarlo sí que tiene que estar, no tiene que estar solo la parte que más os ha gustado. Recordad que el proyecto es una parte que es la escrita y una parte que es la exposición. Luego la exposición solo es de una parte, pero el trabajo es entero para el día 30, ¿vale? Así que esto, a más tardar el domingo, lo ideal sería que lo enviarais el viernes o antes, pero domingo, ¿vale? El domingo, hasta el domingo va bien. Yo pues, me pondré a corregir como loco y lo intentaré tener todo lo antes posible. Hola, Aaron. Y ya está. Luego, el día 30 de abril, tiene que estar todo el proyecto entregado, ¿vale? Estoy grabando, Aaron. O sea que si hay alguna cosa que no tal, luego lo puedes mirar con un pequeño link que os pasaré por SMT, ¿vale? El 30 de abril, todo el proyecto, ¿vale? El proyecto finalizado. Y finalmente, los días 5 y 6 de marzo, exposición, ¿vale? De marzo, ¿sabes? Muy bien. Grande, Dan. De marzo. Bueno, y voy y borro más, que es lo único que tiene mayo en común con marzo. Pero bueno, los días 5 y 6 de mayo, ¿vale? Básicamente va a ser la exposición. Y esto sería, ¿qué es lo que urge? Dime, Liz. ¿Lo entregamos el 5? No. Esto, domingo. Esto, el 30. Y 5 y 6 de mayo, exposición tal, obviamente entregáis la grabación el 5. ¿Vale? 5 o 6, no creo que cualquiera de los dos días sirve. Y básicamente es una grabación de vosotros exponiendo la parte esta del trabajo, ¿vale? No tengo claro si es una grabación físico, es decir, como yo estoy haciendo ahora, o es una grabación en plan de que podéis grabar vuestra pantalla con el PowerPoint y ir explicando las cosas. No sé, Jorge. Ya en cuanto sepa un poco más, os le podéis preguntar a Laura, que Laura también os puede dar esa información, ¿vale? Estas son las fechas y estas son un poco iba a decir milestones, estas son un poco las cosas a conseguir en cada fecha que tenéis que hacer para cada fecha, ¿de acuerdo? Entonces, lo que urge esta semana es esto, básicamente. Repaso rápido. Punto 4.6, neurofisiología, es una pequeña entrevista y una serie de preguntas que tenéis que contestar. Es bastante corto, ¿vale? Bueno, lo podéis ir alargando, por supuesto. Pero
no es muy complicado, básicamente. No requiere una gran investigación, simplemente que veáis el vídeo y contestéis las preguntas, ¿vale? Una conclusión en la que digáis un poco, pues, un resumen de lo que habéis hecho, una valoración personal, qué parte os ha gustado más, qué os ha motivado a hacer este trabajo, cómo habéis trabajado, cómo lo habéis visto, qué habéis aprendido, una valoración personal, qué os ha parecido, la metodología y la bibliografía, ¿vale? Para esta semana, para domingo a más tardar. En principio es viernes, pero bueno, ya os digo que yo hasta el domingo os cojo las cosas. Y luego, el 30 de abril, proyecto finalizado, ¿vale? Proyecto finalizado significa que reviséis todo el proyecto, que veáis que cuadra bien, que todo está en el tipo de letra que se pide, que todo está bien hecho, que si hay alguna cosa que queréis o que debéis cambiar, que la cambiéis, etc. Y luego ya el día 5 y 6 de mayo, una exposición. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Dubtes? ¿Doubts? ¿No? No. No hace falta gritar, ¿eh? Bueno. Recuerdo de nuevo que todo esto está en vuestro guión del proyecto, ¿vale? Que además para la semana 21-24, que tenéis el punto 4.6, metodología, bibliografía, conclusión, todo eso también está en el proyecto. Es decir, que para esta semana caía estas 4 partes, también está en el proyecto desde septiembre, ¿vale? Y que sabiéndolo hubierais podido avanzarlo esta Semana Santa, pues obviamente eso ya es cosa vuestra. Pero bueno, si tenéis que hacerlo todo esta semana, pues ya sabéis, dedicarle el tiempo que sea necesario. Ya os digo que desde el resto de asignaturas pues se intentará no cargarlo mucho esta semana para que podáis dedicarle ese tiempo al trabajo del proyecto, ¿vale? Bueno, empezamos con las fuerzas, que básicamente es un tema nuevo, pero no. ¿Y eso qué significa? Pues que es un tema nuevo, pero lo vamos a relacionar, no hoy, pero muy pronto, con el tema del movimiento. Es decir, que vamos a estar viendo de qué manera las fuerzas afectan al movimiento, ¿ok? Entonces, para empezar, ¿qué es una fuerza? Es decir, ¿qué podemos decir que es una fuerza? Decidme vosotros, ¿qué es una fuerza? Empujar. Empujar es una fuerza. Empujar es una fuerza. ¿No? Vale, bien, muy bien. ¿Qué otras cosas son fuerzas? Movimiento, gravedad. Uy, ¿cuántas cosas? La fuerza que ejerce un objeto sobre otro en un espacio. Madre mía, qué técnico. Vale, el movimiento no es una fuerza, ¿vale? El movimiento no es una fuerza. El movimiento es un estado, ¿vale? De cambio de posición de un cuerpo. Luego, no es una fuerza en sí, ¿vale? Las fuerzas pueden provocar una serie de cambios en el movimiento, ¿vale? Pero el movimiento en sí no es una fuerza. La gravedad tampoco es una fuerza en sí, ¿vale? Se llama fuerza, pero es que no es una fuerza exactamente, es un poco extraña la gravedad, ¿vale? Pero vale, sí, la fuerza de la gravedad. Te la compro bien, te la compro bastante. La fuerza que ejerce un objeto sobre otro en un espacio. Unas fuerzas de contacto, por ejemplo, cuando yo intento empujar algo, ¿vale? Pues obviamente hay un contacto ahí, hay un empuje, ¿vale? Todo el Google y la Wiki. Bueno, entonces, ¿qué es una fuerza? ¿Y qué fuerzas conocemos, etcétera? Pues una fuerza, ¿vale? Básicamente va a ser un cambio, ¿vale? En el estado de un objeto. Es decir, y esa fuerza se tiene que aplicar en un punto y provoca un cambio. Ese cambio puede ser o una deformación, ¿vale? Si yo ahora mismo intentara apretar esto, pues al final acabaría deformando el objeto. Puede ser un cambio de movimiento, ¿ok? Es decir, yo ahora tengo esto aquí, esto está parado, y por esa fuerza de la gravedad que habéis dicho, cuando yo suelte este objeto se verá acelerado hacia el suelo, ¿vale? Y finalmente, también un cambio en la dirección. Si yo
voy girando esto, obviamente es porque yo estoy haciendo fuerzas aquí en el bolígrafo que permiten que este bolígrafo gire, ¿vale? Entonces llamo bolígrafo a un rotulador, pero vale. Entonces, las fuerzas en sí, ¿vale? Van a ser esos cambios en el estado de los objetos, que casi todos los que vamos a ver van a ser cambios de movimiento, ¿vale? ¿Qué fuerzas conocéis? Por ahí habéis dicho empujar, ¿vale? Empujar entraría dentro de las fuerzas de contacto. Además de las fuerzas de contacto, tenemos las fuerzas distantes o a distancia, ¿vale? ¿Qué son las fuerzas de contacto? Pues las fuerzas de contacto obviamente van a ser ese empuje del que habéis hablado antes, ¿vale? O que yo pueda, por ejemplo, empujar un coche para que se mueva. El propio motor del coche moviendo el coche también es una fuerza de contacto, ¿vale? Y luego tenemos fuerzas a distancia. De estas principalmente vamos a hablar de 3, aunque la que más vamos a ver va a ser la acción de la gravedad, ¿vale? Que podemos considerar una fuerza. Y tenemos otras 2. ¿Qué otras 2 pueden ser? ¿Os suenan? Fuerzas a distancia. El viento en sí es el viento en sí es el movimiento de aire, ¿vale? La fuerza del viento básicamente es digamos, la fuerza que aplica el viento en contacto con las cosas. Luego sería una fuerza de contacto. El magnetismo. Vale, el magnetismo es a distancia, sí. Pensad que si yo acerco un imán a unas limaduras de hierro, pues esas limaduras de hierro se mueven, ¿vale? Provoco un cambio en ellas, se tienen que mover. O al revés, si yo acerco un imán a algo de hierro grande, el imán se siente atraído por ejemplo, la nevera, ¿vale? Tengo un imán de nevera y lo acerco a la nevera, el imán se siente atraído por la nevera, ¿no? Hay una fuerza ahí de atracción entre un imán y una nevera, por ejemplo, ¿vale? Esta fuerza es la fuerza magnética y funciona de forma recíproca. ¿Y eso qué significa? Significa que con el imán también estáis atrayendo a la nevera. La nevera atrae el imán atrae a la nevera. ¿Qué pasa? Que la nevera es pesada y no se va a mover. Entonces yo no puedo coger con el imán e ir moviendo a la nevera, ¿vale? Porque la nevera pesa bastante. Hay una fuerza que se llama fuerza de rozamiento que impide que la nevera se desplace, ¿ok? En el suelo en el que está. De manera que, bueno, pero sí, la fuerza magnética sería una fuerza a distancia. La otra que tendríamos a distancia que he puesto ahí, sería la fuerza eléctrica, ¿vale? Si os acordáis, cuando hablamos de los átomos, hablábamos de que los átomos estaban formados por partículas que estaban cargadas, ¿vale? Protones, que son positivos, y electrones, que son negativos. Y entre ellos, ¿qué les pasaba? ¿Se atraían o se repelían? ¿Se atraían o se repelían? ¿Qué hacían? ¿Puedes repetir? Sí, claro. La fuerza eléctrica, que es una fuerza a distancia, ocurre, por ejemplo, en los átomos. Cuando vimos los átomos, hablamos de que había protones. Acordaos que los protones eran positivos y había electrones, ¿vale? Que eran negativos. Entre ellos, que tenían carga distinta, se producía una atracción o una repulsión. Se producía una atracción, ¿vale? Esta atracción, muy bien, viene por interacciones electroestáticas, que se llaman. Básicamente viene por la fuerza eléctrica. Cuanto mayor sea la carga, con mayor fuerza se atraen. Cuanto más cerca estén, mejor, ¿vale? ¿Qué pasa en un átomo? En un átomo yo voy a tener protones que están muy juntos en el núcleo, que están ahí intentando repelerse, pero no se repelen del todo, ¿vale? Porque hay otras fuerzas implicadas que los mantienen unidos. Y luego tengo los protones y los electrones que se atraen entre ellos, de manera que tengo electrones atraídos por un núcleo que están girando alrededor del núcleo, girando, ¿vale?
girando. Entonces, esta fuerza eléctrica también es a distancia. No hay contacto entre los protones y los electrones. Los electrones están a una cierta distancia del núcleo, ¿vale? Y no se tocan. Luego es una fuerza a distancia, ¿ok? ¿Cuáles vamos a ver sobre todo? Las de contacto, pues hay varias, pero no vamos a hablar en profundidad de ellas, ¿vale? Pero básicamente en contacto, en plan, un cuerpo que toca a otro para producir un cambio en su movimiento, la fuerza elástica, hay una serie de cosas aquí, pero bueno, vamos a ver las fuerzas en contacto en general y la fuerza gravitatoria, ¿vale? Por lo menos este año. El año pasado se supone, si yo quiero pensar que sí, ¿vale? Que visteis estas dos. El magnetismo y la electricidad. En tercero, hacia el final del curso, ¿vale? Porque normalmente se está programado así, aunque se puede dar antes, que se da qué es la electricidad, qué es el magnetismo, cómo funciona, etc. Entonces, si no suena y da tiempo, lo veremos nosotros también, ¿vale? Pero básicamente lo que queda por dar en nuestro caso es las fuerzas, dinámica, que es aplicar las fuerzas al movimiento, gravedad, o sea, gravitación universal, y luego energía y trabajo. Si queda tiempo para más, seguramente veremos estas dos, que son muy interesantes y que además os pueden servir. ¿Están dentro del temario? Más o menos. Están ahí escondidillas dentro del temario, pero no hay un tema en sí. Sin embargo, podemos hacer una pequeña ampliación y verlas. De todas formas, yo creo que no nos da tiempo porque con el temario que queda ya tenemos bastante, la verdad. También habría que ver hidroestática, eso sí que está en el temario y no lo he dicho. Así que, bueno, quedan cosas. Bien, estos son las fuerzas, los tipos de fuerzas que hay y vamos a ver cómo dibujamos las fuerzas, ¿vale? Voy allá. Mirad, antes comentabais que yo puedo tener aquí una persona que está intentando empujar, madre mía, qué brazos más largos, soy una obra de arte. Una persona que está intentando empujar un bloque, ¿vale? Imaginad un bloque o un mueble o lo que sea, ¿vale? Imagina que esto es un sofá, vamos a ponerle aquí que esto es un sofá, una serie de cojines, ¿vale? Precioso. Aquí ponemos aquí una parte aquí con una patica, otra patica, una maravilla. Bien, vamos a ver las fuerzas que tenemos aquí, ¿vale? Si esta persona está empujando hacia la derecha el sofá a priori hacia dónde se iría a mover, hacia la derecha, ¿vale? Decimos que la fuerza que estamos haciendo sobre el sofá puede provocar un movimiento en el sofá y que esta fuerza que yo estoy haciendo aquí, ¿vale? La voy a dibujar aquí arriba, pero bueno, viene en esta dirección, ¿vale? Acordaos de los vectores. Las fuerzas son magnitudes vectoriales que se van a representar mediante flechas, ¿vale? Esas flechas me van a dar, en función de hacia dónde estén apuntando, me van a dar una dirección y un sentido, ¿vale? Esta, por ejemplo, tiene dirección positiva y positiva, ¿vale? En los ejes X e Y. Esta tiene dirección positiva pero negativa, en el eje X positiva, en el eje Y negativa, ¿no? Acordaos de las componentes de los vectores que vimos al principio del curso y de eso lo rescataremos y volveremos a hablar de ello, ¿de acuerdo? Además de la dirección, me dice el sentido. No es lo mismo que si yo voy en dirección horizontal, la fuerza vaya hacia la derecha o vaya hacia la izquierda, ¿vale? Luego, la fuerza como un vector va a tener, este no se ve, el azul no se me ve muy bien, va a tener dirección, va a tener sentido, ¿vale? Que es dentro de la dirección dónde empieza y dónde acaba, es decir, hacia dónde se mueve esa fuerza, o bueno, eso, hacia dónde se mueve. Va a tener un punto de aplicación, ¿vale? Punto de aplicación. ¿Y eso qué significa?
Porque esta fuerza que se está ejerciendo aquí sobre el sofá, ¿dónde se está aplicando? Se está aplicando en esta cara del sofá. Se está aplicando aquí. No es lo mismo que se aplique ahí o que se aplique en otra parte. Y vamos a verlo con un sencillo ejemplo. Si yo tengo un bolígrafo, ¿vale? Y yo lo empujo desde aquí, pues lo más probable es que el bolígrafo se mueva de esta forma. Pero si yo cambio el punto de aplicación y lo pongo aquí, ¿vale? Teniendo en cuenta que esto pueda estar cogido o un poco retenido, lo que va a pasar es que el bolígrafo va a girar, ¿vale? Es un experimento un poco rudimentario para hacerlo sobre la cámara y encima de la pizarra, pero vale. Es decir, si yo, por ejemplo, aplico la fuerza así, esto gira de esta forma, pero si lo aplico aquí abajo y estoy aplicando una fuerza igual en la misma dirección y el mismo sentido, ¿vale? Esto gira al revés. Es decir, el punto de aplicación es importante en las fuerzas e influye en cuál es el cambio que se produce en los cuerpos, ¿vale? Y finalmente vamos a tener un módulo. Acordaos de qué era el módulo. El módulo era lo grande que es la fuerza, su valor, ¿vale? Su valor en número. Esta fuerza, si es pequeña, tendrá un módulo pequeño y si es grande, tendrá un módulo grande, ¿vale? Cuanto mayor es el módulo de una fuerza, mayor es su capacidad para provocar cambios. Este sofá es posible que con una fuerza pequeña no se mueva, ya veremos qué condiciones tienen que haber para que algo se mueva a partir de una fuerza, pero si la fuerza es muy grande, pues es posible que se mueva bastante más o el cambio de movimiento sea bastante más grande que cuando la fuerza era pequeña, ¿vale? Es muy fácil de ver. Vale. Más cosas. ¿En qué medimos? Cuando hablamos de módulo, hablamos de números. ¿En qué estamos midiendo las fuerzas? Pues las fuerzas se miden en una unidad que yo creo que ya os sonará, que es el Newton. ¿Os suena? Sí. Vale. ¿De qué os suena? ¿Del año pasado? Supongo. A mí de películas. Bueno, de películas. De películas de ciencia ficción o de cosas donde se hable de fuerzas o películas de tal, o suena Isaac Newton o qué os suena. Porque obviamente se llama Newton en honor a Newton, porque Newton fue... Vale, lo habéis dado, sí, no, sí está claro que lo habéis dado. Seguramente en tercero, es lo que yo pienso. Vale. Newton básicamente, como ya veremos más adelante, es un poco el impulsor, ¿no?, de las leyes del movimiento, de hecho se llaman leyes de Newton comúnmente, ¿vale? Que escribió pues en el 1500 y pico, un poquito más tarde más bien, 1500 fue Galileo. Y básicamente nos basamos en sus leyes para hacer mecánica clásica, que es un poco esto, ¿vale? Que es un poco cómo aplicar fuerzas, cómo producir movimiento, lo que hemos visto antes, todo eso es mecánica clásica, ¿vale? Y gran parte se la debemos a Newton. Se le llama Newton a la unidad de las fuerzas, ¿ok? ¿Qué es un Newton? Pues un Newton básicamente es la fuerza necesaria para que un cuerpo de 1 kilogramo de masa, un Newton con 1 kilogramo de masa, pueda, digamos, tener una aceleración. Imagina que esto está parado, ¿vale? Y empieza a acelerar a 1 metro por segundo al cuadrado. Luego, un Newton también es kilogramo por metro partido segundo al cuadrado. ¿Es importante saberlo? Bueno, no vamos a hacer análisis dimensional ni nada, esto no es bachiller, así que es importante saber qué unidades son el Newton, porque podemos saber de dónde viene. Puede venir de esto, que es una masa, y puede venir de esto, que es una aceleración, ¿vale? Ya veremos más adelante en dinámica que la fuerza es la masa de un cuerpo por la aceleración que tiene, ¿vale?
Es decir, podemos aproximar, podemos calcular una fuerza sabiendo estas dos cosas, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver fuerzas en sí para que tengáis una idea de esto del Newton que es, ¿ok? Por aquí. Se mide en newtons y, por poneros un ejemplo, una persona que tenga más o menos, pues yo qué sé, ¿qué os diría? 80 kilogramos de peso. Si esta persona tiene 80 kilogramos de peso, ¿vale? Está ejerciendo una fuerza por acción de la gravedad. Acordaos que la gravedad siempre está aquí, ¿vale? Y la gravedad nos empuja hacia abajo. Tiene una fuerza P de peso equivalente a unos 784 newtons. ¿Vale? Ya aprenderemos a calcular fuerzas peso. Básicamente es coger la masa y multiplicar por la gravedad. Pero vale, un peso de una persona ronda, ¿vale? Los 500, entre 500 y 1000 newtons aprox. Obviamente hay personas que están por debajo y personas que están por encima, ¿vale? Pero ronda más o menos los, 500, 1000 newtons. 500, de 500 a 1000, no 500, 1000. De 500 a 1000 newtons, ¿vale? Básicamente la fuerza que ejerce una persona sobre el suelo por el simple hecho de estar ahí en el suelo, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Vale. Simplemente revisar qué son esto de las fuerzas, ¿vale? Y lo que veremos más adelante, es decir, el próximo día, el lunes, va a ser cómo descomponer fuerzas. Sí, es básicamente 80 por 9,8. Lo voy a poner que el peso es la masa por la gravedad. En este caso serían 80 por 9,8. Pero bueno, esto ya lo veremos más adelante. Vaya. ¿Sí? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Familia bien? Espero que sí. Por favor. Vale. ¿Me escucháis? Por lo que... Bien. Pues este esta web de conferencias que a veces se raya y deja de ir el chat o deja de ir el audio o etcétera. Funciona bastante bien. Bueno, la verdad es que funciona súper bien, ¿vale? Está bastante bien, pero a veces tiene esos pequeños fallos. Sí, yo creo que es lo mejor, salir y volver a entrar, ¿vale? De hecho, es algo que hacen los informáticos mucho
¿vale? Que es que cuando algo no funciona, reinician. No te funciona, reinicia el ordenador, ¿vale? Suele funcionar, funcionar bastante. De hecho, allí había un chiste que iban un químico, un físico y un informático en un coche y el coche se rompe y ya no funcionaba, no podían arrancar. Y entonces el químico dice, ¿no creéis que podríamos ver si la composición de la gasolina es la correcta para que el coche funcione? O el físico dice, hombre, yo creo que quizá lo que habría que ver es si el motor sigue funcionando suficiente como para desarrollar la potencia que necesita el coche para moverse. Y el informático dice, oye, ¿y si salimos del coche y volvemos a entrar? Pues eso. Madre mía. Bien. Después de esto, si todavía os quedan ganas de vivir, termino la clase avanzando un poco lo que haremos la semana que viene, ¿vale? La semana que viene veremos que hay fuerzas que las podemos describir en un solo eje. Esta fuerza, por ejemplo, ¿vale? Esta fuerza nos cae en un solo eje, es decir, su dirección es solo el eje X, ¿vale? O una fuerza que haga esto, pues es solo el eje Y. Pero también tendremos fuerzas que tengan que utilizar dos ejes. Y eso acordaos que lo podíamos representar con una serie de coordenadas, la coordenada X y la coordenada Y. Lo podríamos representar con Y y J, no sé si os acordáis, ¿vale? Podríamos tener una fuerza que sea, por ejemplo, 5Y más 3J. Creo que lo vimos al principio del curso, ¿vale? Y veremos cómo descomponer estas fuerzas. Es decir, cuando yo tengo una fuerza que no me cae en los ejes, por ejemplo, una fuerza tal que así, pues esta se puede descomponer en una fuerza en el eje X y una fuerza en el eje Y. Oye, Dani, ¿por qué es necesario descomponer fuerzas? Pues porque para poder trabajar con fuerzas, sumar fuerzas, restar fuerzas, multiplicarlas, poder, digamos, saber si algo está en equilibrio o no, es mucho más fácil que todas las fuerzas nos caigan en los ejes X e Y. Por lo menos aquí que hablamos de dos dimensiones, ¿vale? Cuando hablemos de tres dimensiones, que no lo vamos a ver este curso, pero cuando se hable de tres dimensiones, pues necesitaréis otro eje, ¿vale? Entonces, es necesario que sepamos cómo descomponer fuerzas. Esto lo veremos ya el próximo día, ¿vale? Pero os avanzo que vamos a necesitar trigonometría, ¿vale? Esto va a formar un ángulo con la horizontal, de manera que sabemos que este ángulo, o más bien el seno de este ángulo, ¿vale? Es el cateto opuesto partido de la hipotenusa. Esto lo veremos el próximo día, ¿eh? O que el coseno de este ángulo es el cateto contiguo partido la hipotenusa, ¿vale? No sufráis, yo no sé trigonometría, malamente, bueno, malamente, tra, ¿vale? No os preocupéis que lo que no sepáis de trigonometría lo podemos ver aquí. Está claro que trigonometría lo veis en matemáticas, ¿vale? Pero yo voy a intentar ayudaros a que entendáis lo que necesitéis de trigonometría para este tema. De manera que no sufráis, ¿vale? Obviamente, si lleváis la trigonometría bien, mejor. Si no, ya intentaré yo que lo hagáis, que lo entendáis lo mejor posible, ¿vale? Ya sabéis que a mí no me cuesta nada repetir las cosas las veces que haga falta, cambiar de estrategia o lo que quieras. Que ahora tienes más tiempo. Pues no sé hasta qué punto tengo más tiempo, ¿sabes? Porque trabajo como el doble de lo que trabajaba cuando estaba en el instituto. Pero vale, no puedo dar matemáticas. Ya tenéis a alguien que os da matemáticas. ¿Yo qué queréis que haga? Vale. El próximo día, ¿vale? El próximo día vemos
cómo se descomponen las fuerzas, aplicamos estas cosas que tenemos aquí, ¿vale? Y vemos por qué se aplica eso y de dónde sale y cómo funciona, ¿ok? Para acabar del todo, recordaros, por favor, lo que os he dicho al principio, ¿ok? Que a lo largo de esta semana id haciendo el proyecto y me lo enviáis. Acordaos que son el punto 4.6, neurofisiología, una pequeña entrevista, miráis el vídeo, respondéis las preguntas. Conclusión, ¿vale? Un resumen que, digamos, englobe lo que habéis hecho en el trabajo y con vuestra valoración personal, qué os ha gustado más, qué os ha costado más, cómo lo habéis visto. Está todo en el guión del proyecto, todo. Y el guión del proyecto lo tenéis en papel, seguro, y si no, lo tenéis colgadito en Aula Planeta, en Física y Química. Acordaos que había un tema que creé aposta solo para tener el proyecto en PDF allí. Metodología y bibliografía para esta semana, ¿vale? Id avanzando, o sea, poneros a currar. El resto de profesores ya tienen en cuenta, por lo menos los de ciencias, que esta revisión es un poco extensa, no extensa realmente en contenido, creo que hay otras que han sido más extensas, pero esta tiene bastantes puntos, entonces hay que hacerla y hay que hacerla bien, ¿ok? Me lo enviáis, yo lo corrijo y si puedo os devuelvo el corregido o lo que sea, ¿ok? Bueno, pues nos vemos la semana que viene. Si tenéis cualquier duda, ya sea de esto o sea del proyecto, por favor, escribidme y os ayudo en lo que pueda. Y ya está. Nos vemos el próximo lunes y seguimos trabajando con las fuerzas. ¿Ok? Bueno, buen fin de. Buen fin de. De aquí al lunes, desde luego que tendremos el fin de por en medio. Bueno, buena semana. Nos vemos. Chao.